Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El sistema de salud estadounidense pasó de tener un origen humilde a obtener grandes ganancias. En el gran esquema de las cosas, la industria de la salud estadounidense no es muy antigua. Surgió alrededor de 1900, con la introducción de las primeras pólizas de seguro médico, que se diseñaron para compensar a los trabajadores por la pérdida de ingresos durante la enfermedad. Las primeras compañías de seguros estadounidenses fueron organizaciones sin fines de lucro que tenían como objetivo ayudar a los hospitales a cobrar y, al mismo tiempo, ayudar a los pacientes a ahorrar dinero. Durante mucho tiempo, Blue Cross and Blue Shield fueron las únicas compañías de seguros de salud importantes. Sin embargo, en la década de 1950, una década durante la cual el número de estadounidenses que compraban un seguro médico aumentó un 60%, quedó claro que los seguros eran un gran negocio. Pronto, las empresas con fines de lucro comenzaron a tomar el relevo. Desde entonces, los seguros de salud han seguido siendo un negocio extremadamente rentable. Para entender qué tan grande se ha vuelto la industria, echemos un vistazo a Jeffrey Kirby, un profesor de química de Nueva York que ha recibido tratamiento para la artritis psoriásica desde su infancia. Las personas con esta afección tienen un sistema inmunitario demasiado sensible que ataca su piel y, sin las infusiones regulares de un medicamento llamado Remicade, su vida sería casi insoportable. Los tratamientos de Jeffrey solían costar $19,000 cada 6 semanas, y su seguro siempre los cubría. Pero entonces, cuando el médico de Kirby se trasladó a otro hospital, una sola infusión empezó a costar de repente $130,000. Jeffrey se sorprendió cuando su compañía de seguros pagó la cuenta, sin hacer preguntas. Puede parecer una locura, pero hoy en día, las compañías de seguros buscan facturas tan absurdamente altas. En 1993, Blue Cross gastó 95 centavos de cada dólar que ganaba para cubrir los gastos médicos, pero en los años siguientes decidió conservar la mayor parte de ese dinero como ganancias. Es decir, hasta que la Ley de Cuidado de Salud Asequible, más conocida como Obamacare, exigió que las aseguradoras gastaran al menos entre el 80 y el 85% de cada dólar ganado en la atención de los pacientes. Este requisito es lo que hizo que la compañía de seguros de Jeffrey se alegrara tanto de pagar esa cuenta de $130,000. Como ganan tanto dinero, necesitan gastar mucho para cumplir con las reglas. Pero esto es solo una pequeña muestra de lo que está sucediendo en el sistema de salud estadounidense actual. Hay maneras de reducir los costos de los medicamentos y los servicios médicos. En una encuesta de 2015, el 72% de los estadounidenses dijeron que consideraban que el costo de los medicamentos recetados era excesivamente alto, y aproximadamente el 25% informó tener dificultades para pagar sus medicamentos. Desafortunadamente, este problema es aún peor para las personas con problemas de salud. Si espera reducir sus gastos en medicamentos, estos son algunos consejos. Primero, pregúntale al médico si hay alguna alternativa más económica a los medicamentos que te recetaron. A menudo, existen alternativas menos costosas, pero no menos eficaces, a los medicamentos recetados de marca. A veces, un cambio en la dosis también puede ahorrar dinero, así que averigüe si es más barato tomar 2 pastillas de 5 miligramos en lugar de una pastilla de 10 miligramos. En segundo lugar, compare precios en diferentes farmacias y puntos de venta en línea. GoDrx.com, por ejemplo, le permite comparar los precios en todas las farmacias de su área local. También ofrece cupones. En tercer lugar, si realmente no puede pagar un medicamento, tal vez quiera considerar comprarlo fuera de los Estados Unidos. Quizás esté pensando, ¿no es ilegal importar medicamentos para uso personal en los Estados Unidos? De hecho lo es, pero también es cierto que interceptar paquetes pequeños de medicamentos recetados es prácticamente imposible, y el gobierno ha hecho la vista gorda ante esta práctica, siempre y cuando la cantidad sea de 3 meses o menos. Los sitios web como PharmacyChecker.com pueden ayudarlo a verificar si una farmacia extranjera es confiable.
Por último, hay maneras de reducir los gastos en costosos servicios médicos. Siempre que sea posible, rechace las pruebas o los servicios que no ofrezca su red de seguros, y verifique siempre que un servicio realmente forme parte de su red. Otra regla general es evitar que se analicen muestras de sangre y otros líquidos en los laboratorios de los hospitales. Estos servicios internos tienden a ser mucho más caros que los de los laboratorios comerciales. Por lo tanto, pídale a su médico que los envíe a uno de los laboratorios comerciales que se encuentran en su red de seguros. Las grandes empresas se han hecho con el control del sistema de salud de EU. Pero usted todavía tiene voz. No tenga miedo de alzar la voz y exigir una atención razonable a un costo asequible. Los hospitales funcionan como cualquier otra empresa con fines de lucro. Los orígenes de muchos hospitales estadounidenses, la mayoría de los cuales comenzaron como instituciones caritativas creadas por grupos religiosos, se remontan al siglo XIX. Pero hoy en día, los hospitales se parecen más a grandes corporaciones que a fundaciones filantrópicas. La transición de la caridad a las grandes empresas tuvo lugar en la década de 1970, cuando los hospitales comenzaron a contratar consultores empresariales de firmas como Deloitte y Touche, que introdujeron conceptos como los precios estratégicos. A partir de ese momento, los hospitales se dedicaron a manipular sus facturas y aumentar los precios en un esfuerzo por optimizar las ganancias. La mayoría de las veces, los pacientes terminan siendo los más afectados por estas subidas de precios. En 2014, la abogada Heather Pierce Campbell, paciente del Centro Médico Sueco de Seattle, estaba embarazada de su segundo hijo. Una ecografía reveló un embarazo ectópico, el embrión estaba creciendo en una de sus trompas de falopio. Como se trata de una complicación potencialmente mortal, la enviaron rápidamente a un quirófano para que le extirparan la trompa y el embrión. El procedimiento, relativamente simple, salió bien, pero luego llegó la factura del hospital, por más de $44.000. No solo se trataba de una tarifa exorbitante, sino que el proyecto de ley clasificaba el procedimiento como misceláneo. Era solo otra forma de que los contadores del hospital maximizaran las ganancias. Los hospitales también empezaron a tratar a los médicos como a banqueros de inversión, y a darles incentivos conocidos como bonos de productividad. Cuanto más cobraban a sus pacientes, más altos eran sus cheques de pago. Los consultores empresariales también reestructuraron los hospitales, por lo que las áreas que tenían un rendimiento inferior, como la unidad de diálisis, se subcontrataron para dejar espacio a la expansión de unidades más rentables, como las ortopédicas y las cardíacas. Todos estos cambios generaron más costos para el paciente. Entre 1997 y 2012, las tarifas generales de los servicios hospitalarios aumentaron un 149%. En 2013, un día promedio en un hospital estadounidense costó $300, 10 veces más que una estancia en un hospital español. Preguntarse por qué los hospitales cobran tanto es como preguntarse por qué los ladrones de bancos roban bancos. No es tan complicado, lo hacen por dinero. Los médicos se parecen mucho a los empresarios que buscan nuevas fuentes de ingresos. En 1990, el Colegio Estadounidense de Cirujanos exigió a sus miembros que hicieran una promesa que incluyera estas palabras: fijaré mis honorarios de acuerdo con los servicios prestados. Como era de esperar, esta declaración se retiró de la promesa en 2004. Si bien es justo esperar que los médicos reciban una compensación razonable, dados sus años de educación y formación intensivas, recientemente se ha ampliado la definición de razonable hasta un punto claramente irrazonable. Hoy en día, el 1% más rico de Estados Unidos incluye alrededor del 27% de los médicos del país. Parte de esta riqueza proviene de las nuevas fuentes de ingresos a las que tienen acceso los médicos, lo que ha convertido a la profesión en un cruce entre médico y empresario. Tomemos como ejemplo los centros de cirugía ambulatoria, ASC. Estas instalaciones, que se hicieron populares durante los años 80 y 90, están siendo administradas menos por hospitales y más por médicos e inversores individuales. En teoría, una estancia en un ASC debería ser más económica,
ya que no tienen que hacer frente a los enormes gastos generales de un hospital estándar. Sin embargo, los médicos han encontrado oro al cobrar una tasa de instalación por sus suites de alta gama y, con tarifas de entre $5.000 y $10.000 por noche, no es diferente a que se les cobre una tarifa de habitación en un hotel exclusivo. Algunos médicos han encontrado su fortuna utilizando el modelo de negocio de la práctica privada. Muchos de ellos son especialistas, como anestesiólogos y radiólogos, personas que no suelen ser necesarias pero que, sin embargo, desempeñan funciones muy importantes. Se les conoce como NPC, o especialistas sin contacto con pacientes, y durante la década de 1980 la mayoría de ellos trabajaban en hospitales. Pero ahora han empezado a abrir consultorios privados y trabajan con hospitales mediante contratos. Estos contratos suelen ser costosos, por lo que una visita a un NPC puede ser la tarifa más alta en la factura del hospital. Estos son solo algunos de los métodos que utilizan los médicos para generar ingresos. El campo de la medicina es un gran negocio, y hay muy pocos médicos que no hayan encontrado la manera de comercializar su práctica. Las empresas farmacéuticas manipulan las leyes de patentes y los precios para mantener el flujo de ganancias. Al igual que los hospitales, muchas de las grandes compañías farmacéuticas estadounidenses se remontan al siglo XIX. En aquel entonces, eran pequeñas empresas que vendían tónicos y pociones que lograban mezclar un poco de ciencia con un montón de marketing imaginativo. Aunque esta fórmula para el éxito suena pintoresca, la triste verdad es que no ha cambiado demasiado. Los precios, sin embargo, sí. Las vacunas se vendían por unos centavos y los antibióticos por unos pocos dólares. Sin embargo, hoy en día, los precios de los medicamentos suben de forma rutinaria hasta donde puede soportar el mercado, y es poco lo que los pacientes pueden hacer al respecto. Por ejemplo, una dosis mensual del medicamento para el tratamiento de la úlcera, la mesalamina, cuesta alrededor de $12 en el Reino Unido. En los Estados Unidos, los pacientes pagan entre $700 y $1.200 por la misma cantidad. Incluso los pacientes cuyas vidas dependen de este medicamento no tienen más remedio que pagar el precio completo. En 2015, el exadministrador de fondos de cobertura Martin Shkreli compró los derechos de Daraprim, un medicamento utilizado en el tratamiento del VIH. Llegó a los titulares y se convirtió en el ejemplo de la codicia de las grandes farmacéuticas cuando elevó el precio de una pastilla de $13,50 a $750. Es razonable pensar que deberían existir leyes que prohíban tales acciones, pero las compañías farmacéuticas se destacan a la hora de encontrar diversas estrategias para manipular la ley de patentes. Para seguir aumentando los precios y las ganancias, es necesario obtener nuevas patentes. Y así, las empresas crean nuevos medicamentos hechos con ingredientes existentes y no patentados y, por lo tanto, obtienen una nueva patente. Se ha convertido en un proceso sencillo y estándar. La mesalamina es un ejemplo de un medicamento que utiliza ingredientes no patentados y, para evitar que la patente caduque, las compañías farmacéuticas solo necesitan demostrar que hicieron una modificación no obvia en la misma. Otra estrategia popular es obtener una nueva patente combinando medicamentos antiguos para crear un nuevo medicamento. Así es como Horizon Pharmaceuticals creó el analgésico Duexis, en 2011, que es una combinación de ibuprofeno, un antiinflamatorio y famotidina, que recubre y protege el revestimiento del estómago. Al combinar estos dos ingredientes antiguos, Horizon solo tuvo que gastar $9 para producir Duexis, pero ahora puede cobrar más de $1.600 por él. Las empresas de dispositivos médicos se encuentran en la peligrosa posición de tener poca competencia y supervisión. En 2006, el hermano de Robin Miller sufrió un ataque al corazón, y durante su recuperación necesitó un desfibrilador implantable, similar a un marcapasos. El hermano de Robin no tenía seguro, por lo que Robin accedió a cubrir los gastos. Sin embargo, ni el hospital ni el fabricante le dijeron exactamente a qué ascenderían estos costos. Este caso particular es representativo de un problema general. Gran parte de lo que ocurre en el área de los dispositivos médicos se oculta a los clientes y, sin embargo, estos dispositivos suelen ser la parte más cara de la factura médica.
Una de las principales razones por las que los costos son tan altos es que solo unas pocas empresas controlan todo el mercado de dispositivos médicos, lo que las convierte en un oligopolio muy unido con muy poca competencia. Los implantes de rodilla y cadera, por ejemplo, los fabrican Stryker, Sima Biomet, Depuis Synthes o Smith & Nephew, y eso es todo. A los expertos en la materia les gusta referirse a este pequeño grupo como el cártel. El resultado de esta competencia limitada es que muchos dispositivos médicos tienen un precio excesivamente caro. De hecho, no hay precios mayoristas en absoluto. Los exorbitantes costos de los dispositivos se determinan después de que varios intermediarios negocien su parte. Por lo tanto, el desglose habitual es que entre el 16 y el 18% se destine a los representantes de ventas, los distribuidores se quedan con el 30% y, luego, los hospitales añaden entre un 100 y un 300% adicional a su parte. En el caso de Robin Miller, terminó pagando $30.000 por el desfibrilador de su hermano. Lo que es peor es que la falta de supervisión en este mercado ha hecho que los dispositivos médicos reciban muy pocas revisiones de seguridad. Sorprendentemente, prácticamente no se requieren aprobaciones reglamentarias ni pruebas clínicas, y ciertamente no del tipo que se les da a los productos farmacéuticos, a pesar de que muchos de estos dispositivos están diseñados para ser implantados. Esta falta de escrutinio ha provocado una serie de desastres médicos. Cuando se fabricó y utilizó un nuevo clip quirúrgico, se descubrió que estaba defectuoso porque no lograba cerrar un vaso sanguíneo grande. El paciente se desangró durante una operación que, normalmente, es sencilla y segura. Los hospitales se han convertido en conglomerados codiciosos, deseosos de obtener beneficios mediante pruebas y servicios innecesarios. Si alguna vez ha trabajado en la industria de servicios, sabrá que los restaurantes obtienen la mayor parte de sus ganancias vendiendo cócteles y bebidas caros. Resulta que los hospitales tienen su propia versión de esto. Pero en lugar de beber alcohol, ganan dinero real con las pruebas y los servicios auxiliares, como las sesiones de fisioterapia. Por ejemplo, a los pacientes que se están recuperando de una artroplastia de cadera se les suele recetar un periodo prolongado de fisioterapia que acaba costando una pequeña fortuna. A veces, un paciente no recibe el alta hasta que se someta a fisioterapia, aunque las investigaciones sugieren que no es necesario después de una artroplastia de cadera. Por lo general, las pruebas exhaustivas son buenas para obtener un diagnóstico adecuado, pero también representan una fuente de ingresos cada vez mayor para los hospitales, que están muy dispuestos a recetar una prueba innecesaria. Esta es la razón por la que los asistentes médicos y las enfermeras pueden solicitar pruebas incluso antes de que el médico examine por primera vez a un paciente. El hijo de Bjorn Kemper se quejaba de dolor de estómago, por lo que Bjorn lo llevó a la sala de emergencias del Florida Celebration Health Hospital. Lo siguiente que supo fue que le estaban haciendo una tomografía computarizada de $7,000 completamente innecesaria. Los precios también están aumentando debido al aumento de los conglomerados médicos. Cuando un hospital de repente comienza a emitir facturas médicas escandalosas, suele ser una señal de que se ha unido a uno de los grandes conglomerados, que actúan como monopolios de la atención médica diseñados para expulsar a la competencia de la zona. Los conglomerados pueden subir los precios cuando mejor les parezca, y las investigaciones muestran que los pueblos y ciudades que los tienen tienden a ver un aumento en los costos de la atención médica de entre un 40 y un 50%. Uno de los conglomerados hospitalarios de California se llama Sutter Health, y está compuesto por 24 hospitales, 34 centros de cirugía ambulatoria, 9 centros oncológicos y miles de consultorios privados afiliados. En algunas áreas de California, el paciente no tiene otra alternativa que enfrentarse al caro servicio de un centro de salud de Sutter. Las organizaciones de salud están más interesadas en el dinero que en la atención a los pacientes, algo que la Ley de Cuidado de Salud Asequible intentó solucionar. En un estudio de 2014 sobre la deuda de los clientes estadounidenses, el 52% de la deuda vencida que figura en los informes crediticios actuales se debió al impago de facturas médicas. De hecho, 1 de cada 5 estadounidenses tenía una deuda médica que afectaba su calificación crediticia y, por lo tanto, sus posibilidades de comprar un automóvil o obtener un préstamo o una hipoteca.
Si bien hemos analizado muchas de las razones de las enormes facturas médicas, todo se reduce a esto: la atención médica actual se gestiona como una gran empresa. Este cambio se refleja en el idioma que se utiliza. Hubo un tiempo en que los médicos y las enfermeras, e incluso las aseguradoras, se preocupaban por los pacientes, mientras que hoy se ocupan de los consumidores. Y en lugar de enfermedades, algunos consultores médicos hablan de estados patológicos de gran valor. El aspecto comercial de la medicina también es evidente en la falta actual de financiación para la investigación. En la Escuela de Medicina de Harvard, la doctora Denise Faustman investigaba el tratamiento para la diabetes tipo 1, pero nadie, ni siquiera las principales fundaciones dedicadas a la investigación de la diabetes, quería pagar por su trabajo. ¿La razón de esto? Su posible cura no tenía ningún potencial de beneficio comercial. El negocio de la salud preferiría vender tratamientos a lo largo de toda la vida que vender una sola cura. Afortunadamente, la doctora Faustman pudo encontrar fondos públicos en línea para continuar con su importante investigación. Uno de los objetivos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, ACA, era hacer que la atención médica dejara de estar orientada a las ganancias y volviera a estar orientada al paciente. Algunas partes de la ACA son verdaderamente revolucionarias en este sentido, como hacer que sea ilegal denegar la cobertura a los pacientes debido a una enfermedad preexistente. Gracias a la ACA, el porcentaje de estadounidenses sin seguro se redujo del 18% al 11,9% entre 2013 y 2016. Sin embargo, aún quedan mejoras por hacer, ya que el Obamacare hizo poco para reducir los costos. Hay medidas que los estadounidenses pueden tomar para reducir los costos de la atención médica. Probablemente haya oído hablar de la crisis de los refugiados, pero ¿ha oído hablar de los refugiados de la salud? Este es el creciente número de estadounidenses de clase media a media alta que se mudan a otros países en un esfuerzo por evitar costos médicos insoportables. La autora conoció una vez a una estudiante de posgrado con diabetes que buscaba un puesto académico en el extranjero porque ya no podía pagar el tratamiento en los Estados Unidos. Si los Estados Unidos desean reducir el número de ciudadanos que huyen, necesitan hacer que la atención médica sea más asequible, lo que podrían hacer siguiendo el ejemplo de otros países con una atención médica buena y asequible. Establecer un programa nacional de tarifas para ciertos medicamentos, procedimientos y dispositivos es una de las formas en que los Estados Unidos podrían generar costos razonables. Así funcionan países como Alemania, Japón y Bélgica. Los precios los negocian médicos, académicos y personal del gobierno y, una vez establecidos, no pueden aumentarse repentinamente de la noche a la mañana. Estados Unidos también podría introducir un sistema de pagador único, similar a los de lugares como Canadá, Australia y Taiwán. En este sistema, el gobierno cubre la mayor parte del dinero que se paga a los proveedores de atención médica, excluyendo así a las aseguradoras privadas de la mayoría de los servicios básicos. Las aseguradoras privadas solo considerarían los tratamientos adicionales, como la odontología estética o la cirugía ocular con láser. Este tipo de sistema se ha debatido a lo largo de los años, y sus opositores han impedido que avance llamándolo medicina socializada, que suele ser un término condenatorio en la política estadounidense. Sin embargo, hay cosas que usted, como paciente, puede hacer para mantener bajos los costos, y el primer paso es alzar la voz y hacer preguntas. No dude en preguntar cuánto costará el tratamiento. Pregunte por las alternativas más baratas, y por qué se están realizando las pruebas. ¿Es realmente necesario ese análisis de sangre, una radiografía o una tomografía computarizada? También es aconsejable aclarar dónde se llevará a cabo un procedimiento programado, y cómo la ubicación podría afectar al costo. Y cuando te deriven a otro médico, asegúrate de que forme parte de la red de tu aseguradora. Si no lo están, pregunte por uno que sí lo esté. Si bien algunos médicos se centran más en las ganancias que en la atención a los pacientes, la mayoría de ellos ejercen la profesión porque se preocupan. Muchos médicos están de su lado, y están tan enojados como usted por el estado del sistema de salud. Elija su hospital y su aseguradora con prudencia, y no dude en alzar la voz. Hoy en día,
Antes de probar un nuevo restaurante, la gente tiende a revisar las reseñas en línea. Esto es algo que también puede, y debe, hacer antes de elegir un hospital. Muchos hospitales de los Estados Unidos publican reseñas en Yelp, y las reseñas de los clientes que se encuentran allí pueden darte una buena idea de lo que puedes esperar. U.S. News & World Report publica una clasificación de los mejores hospitales del país que tiene en cuenta su reputación dentro de la comunidad médica. Este valioso recurso también considera la proporción entre enfermeras y pacientes y el número de percances médicos. Además, siempre puede consultar el programa Hospital Compare en línea de Medicare. Una vez que haya llegado al hospital, hay más medidas que puede tomar para mantener bajos los costos. En primer lugar, cuando lo admitan y le pidan que firme documentos, esté atento al documento en el que se le pida que acepte pagar los costos no cubiertos por su aseguradora. Puedes consultar la cláusula de consentimiento limitado, que dice que aceptas esos costos siempre, y cuando los proveedores formen parte de mi red de seguros. En segundo lugar, si su factura es excesivamente alta, no dude en negociar. Con los precios tan inflados como están, los hospitales incluso permiten que los empleados de bajo nivel aprueben importantes descuentos. Así que haz una oferta o simplemente hazles saber si no puedes pagar. Los hospitales no se benefician cuando tienen que enviar facturas atrasadas a los cobradores de deudas, por lo que estarán dispuestos a negociar. En tercer lugar, solicite siempre un detalle completo de su factura para mayor transparencia. Además, elija su seguro médico cuidadosamente. Puede ser una tarea abrumadora, pero considere cuidadosamente todas sus opciones y lea la letra pequeña. También puede aprovechar los navegadores de la atención médica que introdujo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Si quieres seguir con tu médico actual, llama al consultorio y pide una lista de los planes de seguro que acepta.